Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos unos invitados de lujo, a Rosana y a Donald. Bienvenidos. Estamos tan felices de estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, es un privilegio. Bueno, comencemos el programa y los dejo con la anfitriona Dorita. Nuevamente con ustedes para que a su hogar lleguen estos testimonios que le van a inspirar, que lo van a alentar. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Bien. Quisiéramos comenzar con Rosana. Amén. ¿Cómo Rosana conoce a Jesucristo en su corazón? Bueno, es una historia muy larga, pero cuando yo tenía 19 años de edad, el Señor me agarró y yo entregué mi vida completamente al Señor. Y Él cambió mi vida, pero inmediatamente. Era gran bendición porque yo sentía la presencia de Él desde este día hasta todos esos años. Él nunca me ha dejado ni una vez. Bueno, pero cuéntenos cómo Rosana está tan lejos de su hogar, porque está aquí en El Salvador. Quisiera que nos contara a todos por qué está aquí. Esa es otra historia larga y voy a mencionar, hemos escrito un libro, Caminar en lo Milagroso, que es, algunas de las historias que ha pasado es que el Señor nos llamó para llegar a El Salvador a servirle y empezamos en la literatura, empezamos algunas librerías bíblicas y después el Señor nos enseñó qué grande es la necesidad de los niños. Muchos niños durmiendo en la calle y la guerra en El Salvador está empezando y el Señor nos tocó nuestros corazones que ya los niños necesitan su cuidado. Y eso es como empezamos aquí en El Salvador. Rosana, ¿cómo conoce usted a Jesucristo y lo hace el Señor de su vida? Mire, es una historia maravillosa como el Señor me tocó y me salvó. Yo estaba buscando cómo vivir por el Señor y no sabía. Y entró en una iglesia y ahí estaba predicando, yo no oí nada, pero el Señor me tocó, el Espíritu Santo, y yo pasé y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y Él me cambió completamente de mi vida, completamente me llenó de su presencia. Pero Rosana está muy lejos de su hogar. Ella está aquí en El Salvador y creo que todos los televidentes y los que nos escuchan por radio querrán saber por qué Rosana está en El Salvador. Es que también podemos decir que ahora El Salvador es nuestro hogar. Nacimos en los Estados Unidos y cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, como un año después, un joven de Costa Rica llegó a la iglesia y él estaba dando su testimonio. Y él era de una familia rica. Y cuando él aceptó a Cristo como su Salvador personal, su familia echó fuera de su casa. No podía estar con su familia más. Y en este momento, el Señor me dio un llamado a servirle en América Latina. Y era un llamado directamente de Dios. Y desde ese momento hasta ahora es una historia larga. Hemos estado aquí 34 años con mi esposo y mi familia. Y yo fui misionera antes que me casé con él. Entonces 4 años antes de eso también. Y el Señor habló con mi esposo de una manera maravillosa. Como habló
a él y le dijo, Donald, yo quisiera que usted aprenda el idioma español porque tengo un ministerio para usted para ayudar a la gente que habla español. Y él, desde ese momento, siempre estaba diciendo, yo nunca quiero aprender otro idioma, no voy a aprender el idioma. Entonces el Señor habló directamente a él, que tiene que aprender español. Y desde ese momento hasta ahora, aquí estamos. Pero también usted se motivó, Dios la motivó a dar clase en la escuela dominical, clase para atender a los niños. ¿Qué la motivó a usted? Bueno, cuando yo estaba estudiando en el bíblico, él me dio esta visión, este sueño, trabajar con niños. Y toda mi vida yo he estado enseñando escuela dominical, enseñando maestros cómo enseñar la escuela dominical. Y después, como el Señor nos dirigió en todo, ¿verdad? Empezamos el hogar infantil Shalom en Santiago, Texacuangos. Y hemos estado ahí ya 26 años con este hogar de niños. Tenemos un colegio de niños también. Y bueno, los niños son el futuro de todo el mundo. Y es muy importante que ganamos los niños para Cristo. ¿Cuántos niños tienen en el hogar? Ahorita hay 45. Hemos tenido hasta 80 niños. Y es el hogar de ellos. Ellos viven ahí, son nuestros hijos y hijas. Les amamos mucho. Tenemos una iglesia ahí donde enseñamos la palabra de Dios a ellos. Y estamos haciendo discipulado a ellos también. Y nosotros vivimos con ellos también. Y estamos viviendo en el puro centro con ellos, porque son nuestros hijos. Bendito sea Dios. Pero también yo quisiera que Rosana le dijera a nuestros televidentes cómo Dios ha sido suficiente para él. Miren, nosotros no podíamos hacer nada sin el Señor. Él ha sido nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Nos ha dado paz y gozo. Hemos pasado por muchos problemas y muchas pruebas, pero el Señor ha sido fiel. Y yo puedo decir, haciendo muchos milagros en las vidas de nosotros y de los niños. Nosotros hemos hecho grandes pasos de fe. Cuando compramos el hogar de niños, no tuvimos ni un centavo. Y el Señor, Él tenía, ¿verdad? Siempre confiando en Él. Yo recuerdo una vez que nosotros, durante el terremoto de 2001, era terrible y no tuvimos energía, no tuvimos gas, no tuvimos manera de cocinar. Y una persona que iba a ir a una fiesta con una compañía en San Salvador tenía el carro lleno de comida y cuando llegó donde la fiesta, ni una persona apareció. Y el Señor habló a esta persona para traer la comida al hogar Shalom. Tuvimos mucha comida por 2 o 3 días, gracias al Señor. Solo es un ejemplo de cómo fiel es Dios. También me gustaría decir que siempre hemos tenido problemas con los niños, porque están creciendo y hay muchas dificultades que ellos pasan. Una vez el director del hogar, el hermano Julio, él recibió un llamado del gobierno que hay un niño en el hospital Saldaño de 3 años que están buscando un lugar para él. Este niño nació temprano, por eso tenía muchos problemas con pulmones, con corazón, estaba usando oxígeno 24 horas por día, sordo, mudo. Y yo le dije a Julio, sí, vamos a recibir a Michael, que él puede venir acá al lugar, quisiéramos, porque ningún lugar quería Michael. Y empezamos a orar y orar y orar por Michael. Y yo recuerdo el día cuando él llegó, tan feliz llegar al hogar y entró en mis brazos. Y de este día el Señor hizo un milagro en él. Él no usa oxígeno más. No usa oxígeno.
Ya el Señor sanó sus pulmones, su corazón, está bien. Una familia escuchó de él y mandó dinero para comprar aparatos para sus oídos y está en el colegio de sordos, el colegio cristiano para sordos, está en primer grado. Los doctores dijeron que él no va a vivir hasta 7 años. Él tiene 6 años ahora y está fuerte, está inteligente. Solo es un milagro. Y hemos tenido muchos milagros grandes que el Señor ha hecho ahí en el Hogar Shalom. Y también tenemos el colegio. Y ahora estamos haciendo un gran paso de fe, construyendo una clínica. Y bueno, es de 3 pisos y el Señor sabe, Él nos ha dado esta visión, este sueño para hacer una clínica ahí donde hay mucha necesidad alrededor de nosotros. Sé que han escrito un libro, ¿verdad? Sí, escribimos este libro, Caminar en lo Milagroso, y solo es algunas historias que el Señor ha hecho en la vida de mi esposo y yo. Es en inglés también. Y tenemos en inglés, pero ese es en español. Me alegra tanto. Dorita, qué lujo, ¿verdad? Tenemos invitados de lujo. No. Y sobre todo los lujos, el lujo de tener a Cristo. Porque el tener a Cristo verdaderamente nos ayuda a caminar en lo milagroso, como han titulado ellos su libro. Jenny, ¿te parece que continuamos con Donald? Me parece. Donald, entiendo que usted tuvo la pérdida de su papá y luego su madrecita en la niñez. ¿Cómo siendo un niño tan pequeñito pudo enfrentar esa situación difícil? Bueno, en 1971 yo rendí mi vida al Señor. Y después de esto yo pude ver, cuando yo estaba niño, el Señor tenía sus manos sobre mí. Entonces yo crecí en un Filadelfia, un orfanato, y tuvimos la mejor educación que puede tener. Entonces, mientras que yo estaba creciendo en este orfanato, yo estaba aprendiendo mucho del Señor porque siempre, cada día, tuvimos que asistir en capilla. Y no fue de alguna denominación. Perdón. Este fue alumno que vino para decir qué pasó en su vida, pero con mucha inspiración. Y leímos la Biblia cada día. Entonces, esto me ayudó mucho cuando yo acepté a Cristo, porque yo tenía esta fortaleza de esta experiencia en el pasado. ¿Puede otro niño que esté sufriendo la pérdida de sus padres, tal vez en su hogar con familiares o en un orfanatorio, ¿puede ese niño superar esa dura pérdida de los padres, así como Donald? Porque quizá no todos tengan quien les facilite el conocimiento de Dios. Quizá un niño está en un ambiente donde hay gente que no cree en la existencia de un Dios santo y poderoso. Pero, ¿qué pudiéramos decirle a estos niños? Bueno, de mi experiencia, yo aprendí que el Señor es mi mejor amigo. Y los que sienten solito, ellos pueden confiar en el Señor porque Él siempre está esperando para ayudar. Y Él es un buen amigo y es fiel. Entonces, si ellos pueden buscar un lugar donde pueden aprender del Señor, o leer la Biblia, es de mucha ayuda para los que están solitos. ¿Cómo un niño
que no tiene quien le facilite una Biblia, ¿cómo puede encontrar a Jesús como su papá, como su defensor, como su amigo? ¿Qué puede hacer ese niñito? Bueno, mejor si él puede buscar un mentor que puede ayudarle. Hay muchas agencias que tienen adultos que están buscando niños así, y si los niños pueden buscar a alguien que es miembro de una iglesia, por ejemplo, que predique el evangelio. Ellos pueden aprender de Jesús, su amigo. Gracias. Hermana Rosana, ¿y usted qué le podría decir a algún niñito que tal vez esté viéndonos, pero que necesite encontrar a Jesús? ¿Qué puede hacer en este momento? ¿Cómo le podría guiar? Bueno, yo quisiera decir que un niño o un joven o un adulto ¿Sí? que no conoce al Señor, mire, el Señor le ama mucho, como la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno tiene que venir al Señor y decir, Señor, yo sé que tengo pecado en mi vida, he hecho cosas malas, perdóname, Señor, venga en mi vida, sálvame, te acepto como mi salvador personal, Señor, ayúdame, sálvame. Y el Señor va a escuchar esta oración, Él va a responder al clamar de cualquier persona que está buscando la salvación. Y el Señor Jesucristo es la respuesta. No es una respuesta. Cristo es la respuesta de todo lo que está pasando en su vida. Busca a Cristo, clama en Él y Él responde siempre. Gracias. ¿Y Cristo es la respuesta a qué? Porque alguien decía, pero ¿cuál es la pregunta? No, es que no es respuesta a una pregunta sencillamente, sino Cristo es respuesta a aquel sentimiento de rechazo. Cristo es la respuesta a aquella experiencia de maltrato. Cristo es la respuesta a aquella experiencia dura de vivir con la falta de un padre o de una madre. Así es. Porque al darnos el perdón de pecado, porque alguien también que nos esté viendo puede decir, pero yo no he hecho nada malo, no he pecado. Pero el hombre en sí nace ya, dice la Escritura, con la maldad. Por naturaleza, somos gente con tendencia a pecar con un mal pensamiento. O sea, los malos pensamientos se pueden quedar, por ejemplo, en un nivel de resentimiento, un pensamiento de amargura, que es igual, conecta con la emoción de amargura, pero sin embargo, eso es pecado y Dios quiere que aprendamos a reconocer, Señor, sí, yo peco, pero te pido perdón, me arrepiento, quiero que me cambies. Y Dios cambia, Dios perdona. Amén. Dios hace vidas nuevas y me encanta la vida de hermano Donald, cómo inspira y la suya también. Y doy gracias a Dios por ese libro que han escrito, porque él no se quedó como a veces hacemos las personas, lamentándonos la condición de orfandad en este caso. Él no se quedó lamentando esa condición, sino que llegó a ser un hombre exitoso en los Estados Unidos. Luego sé que vino y fundó aquí lo que era la fraternidad de hombres de negocios, pero sobre todo yo quiero saber cómo es que Dios le fue suficiente a Donald para levantarse de ese sentimiento de orfandad y ser un hombre exitoso. Bueno, cuando yo acepté a Cristo, yo sentí en mi corazón que el Señor tiene trabajo que yo puedo hacer para Él.
yo tenía ganas, solamente que mi esposa dijo, yo no quería aprender un idioma porque yo tenía 52 años en esta época. Entonces, pero yo obedientemente fuimos a Costa Rica para aprender español. Y yo no aprendí muy bien, pero estoy luchando siempre. Pero el Señor está ayudándome, especialmente con los niños. Estábamos buscando un lugar donde poner los niños. Y porque ellos necesitan un lugar donde pueden experienciar nuestro amor para ellos, como papá y mamá. Y buscamos en algunas áreas y oramos, Señor, ayúdenos. ¿Dónde está este local? En fin, pasamos por un local que parece fue vacío, pero parece también adecuado. Vamos a ver quién es el dueño. Fue el expresidente del país de El Salvador. Y él estaba en Costa Rica y contactamos la familia si pudimos comprarlo. No tuvimos dinero, pero con mucha fe, el Señor siempre está fiel. Hicimos el contrato para comprarlo. Me dio la llave este fue en 1984 y casi Navidad en este año. Entonces me dio la llave y dice, ¿dónde está el dinero? Mire, hermano, los niños necesitan un hogar, pero no tenemos el dinero ahorita. En 3 meses prometimos que vamos a darle el dinero. Entonces me dio la llave. Es un milagro. Pusimos los niños en este hogar y todavía estamos allá, 26 años. Pero en 3 meses, el Señor nos dio todo el dinero necesario. Y podríamos alimentar a los niños también en 3 meses. Entonces fue un gran milagro. Gloria a Dios. En tu hogar puedes clamar a Dios. Levántate de cualquier estado de ánimo en que te encuentres. Rechaza todo sentimiento de fracaso o todo pensamiento de fracaso. Si tú clamas por el perdón de Dios, si tú clamas por el auxilio de Dios, Él te escuchará. Clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé, dice el Señor. ¿Cuál es tu condición? Angustia, aflicción, soledad, tristeza, rechazo, burla, maltrato. Clama a Dios. Él te responderá, Él te hará milagros. Él tiene todos los recursos y los hará llegar a ti en una forma milagrosa, porque para ti también es posible recibir milagros si crees en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Terminamos este programa con el versículo de Colosenses: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.